Hola, ¿qué tal? Con mucho cariño desde Oaxaca, México, te saluda tu amiga Lulu Ricardes y es un gran placer estar contigo en la temporada número 7 de Los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero comentar contigo la vida de un apóstol, el apóstol que no estuvo dentro de los 12, recibiendo la administración durante el tiempo de vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero tuvo un encuentro personal con Él ya resucitado. Jesucristo resucitado le habla y lo llama para ser el apóstol a los gentiles, a todo el mundo. Se trata del apóstol Pablo. Él escribe 13 cartas muy interesantes de una manera tan hermosa, maravillosa, en donde todo el conocimiento que él tenía de la ley, pues sirvió para escribir, para aconsejar, para adoctrinar a un pueblo que no conocía de Dios. Escribe en los Romanos, en la carta a los Romanos. Esta carta se escribe en el año 56 después de Cristo. Esta carta habla de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay palabras claves en esta carta como justicia, fe, justificación, ley, gracia, muerte, vida, conflicto con el pecado. Y también habla de vivir una vida en el Espíritu. Habla también del plan de Dios para Israel, que practique la justicia. Entonces vemos también que escribe una y segunda carta a los Corintios en el año 55 después de Cristo y tiene como escenario Éfeso. Hay un pasaje clave en la primera carta a los Corintios que es 13:13 y dice: ahora permanecen estos tres virtudes, fe, esperanza y amor, pero el más excelente de ellos es el amor. En esta carta habla sobre las divisiones en la iglesia, sobre los problemas morales y éticos, lecciones sobre el matrimonio, lecciones sobre costumbres cuestionables, lecciones sobre el culto y también sobre los dones. Habla acerca del amor, la resurrección y en segunda los Corintios nos habla sobre la restauración del pecador, sobre el nuevo pacto, sobre los tesoros en vasos de barro, enseñanzas sobre el cielo, el ministerio de la reconciliación, alegrías y privaciones del apóstol Pablo. Habla también él sobre la generosidad, habla sobre la defensa del ministerio. Y habla también del amor de Pablo por los corintios y también sobre advertencias acerca de las malas prácticas, de las falsas enseñanzas. Escribe también Gálatas en el año 50 después de Cristo en Antioquía, Éfeso, Macedonia, y en esta carta habla de un evangelio auténtico. Habla de la libertad en Cristo, habla de hacer el bien, habla también de los saludos hacia la iglesia. Y también está la carta a los Efesios que se escribe en el año 60 después de Cristo y tiene como escenario Roma. Habla durante su encarcelamiento, habla que él es predicador a los gentiles, habla de la unidad en Cristo Jesús, habla que somos hijos de luz, habla también sobre las lecciones, sobre los diversos vínculos que se pueden tener personales, habla sobre la armadura de Dios, una parte muy importante también de su doctrina, la armadura de Dios. También escribe Filipenses en el año 61 después de Cristo y tiene también como escenario Roma. También ahí está encarcelado y habla acerca de cómo vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
exhorta de una manera muy hermosa al pueblo de Filipos. También está la carta a los colosenses, que se escribe en el año 60 después de Cristo, en Roma, también encarcelado, y habla acerca de su salud, habla que él es un intercesor de la supremacía de Cristo, el trabajo de Pablo por la iglesia, la libertad en Cristo, y habla de cómo tiene uno que vivir para caminar conforme a la voluntad de Dios. También las normas para la familia, una familia conforme al corazón de Dios. Es una serie de enseñanzas que el apóstol Pablo le habla a las diversas iglesias, pero que también nos está hablando en estos tiempos para que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús como Él la vivió. También está la primera carta a los tesalonicenses, que se escribe en el año 51 después de Cristo. La escribe desde Corinto y habla sobre su ministerio, sobre su amor por los tesalonicenses, informa de Timoteo, también de la vida que agrada a Dios, la venida de Cristo, y bueno, de como en todas sus cartas hace unas salutaciones finales y les declara cuánto amor tiene por todos ellos. En segunda, los tesalonicenses se escriben en el año 51 o 52 después de Cristo, desde Corinto también, y habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida cristiana, de las peticiones de oración, exhortación al trabajo y pues saludos finales. Habla también en 1 Timoteo, que lo escribe en el año 64 después de Cristo desde Macedonia, y también habla acerca de la gracia de Dios hacia Pablo, o sea, cuánto Dios ha tenido gracia sobre Pablo. Habla sobre instrucciones para adorarle, instrucciones sobre liderazgo, instrucciones a Timoteo, su hijo amado, dice en espiritual, instrucciones sobre relaciones, sobre el dinero, y pues hace también encargos a Timoteo. La segunda carta a Timoteo la escribe en el año 66 después de Cristo, desde una celda, desde la prisión en Roma, y su preocupación por Timoteo. También da instrucciones a Timoteo y pues comentarios personales y saludos finales a la iglesia. Escribe también la carta de Tito en el año 64 después de Cristo, probablemente la escribe desde Macedonia. Habla también instrucciones sobre los ancianos, cómo tienen que ser tratados, instrucciones sobre diversos grupos, instrucción para creyentes en general, instrucciones sobre cómo responder a todos los errores espirituales, comentarios finales también. La carta a Filemón la escribe en el año 60 después de Cristo y la escribe desde la cárcel en Roma y por medio también de Onésimo, y saluda con mucho cariño y acción de gracias. Y bueno, está siempre comentando de que Pablo es un intercesor de las iglesias, es un intercesor de todos aquellos que han conocido a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe 13 cartas o epístolas en el Nuevo Testamento, conocidas también como las cartas paulinas o epístolas paulinas, y su mensaje principal siempre va a ser hablar acerca de fortalecimiento en la fe, en la iglesia, y cómo abordar los problemas doctrinales. Le llaman también, hay una escritora que se llama Taylor Caldwell. Ella escribe un libro desde que el apóstol Pablo es pequeño hasta pues su muerte, su martirio, y ella le llama el gran león de Dios. Y este título pues no es bíblico tampoco, pero ella como escritora, como ferviente, pues, ¿cómo se le llama? Apasionada, ¿no? En sus escrituras, pues le llama así, le llama el gran león de Dios. Y
Te comento, este título pues no está en la Biblia, no es bíblico, ella lo llama de esta manera, pero ella lo describe por su esencia, por su carácter, por esa pasión evangelizadora, ese carácter indomable que el apóstol Pablo tiene, como lo presenta la Escritura, muy valiente ante todas aquellas situaciones, ante las autoridades que se oponían totalmente al Evangelio, y como persona, ¿no? Incansable para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces esta escritora habla de este hombre como el gran león de Dios. Y bueno, también quiero comentarte que Saulo de Tarso, un hombre judío, fariseo, circuncidado, con ciudadanía romana, perseguidor de la Iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, cuando estaban presentando a Esteban delante de él, y dice que lo martirizaron, que fue el primer mártir cristiano. Esteban era apedreado, y los testigos, dice la Escritura, que ponían sus mantos a los pies de Saulo, que custodiaba la ropa de los ejecutores, en Hechos 8:1. Y como vemos, como está escrito, que Saulo custodiaba la ropa, pero también consentía la muerte. Entonces, en esos tiempos hubo una gran persecución contra la iglesia, y allá en Jerusalén eran terriblemente azotados, eran terriblemente perseguidos. Fueron esparcidos desde Judea, en Samaria, y bueno, esto no tocó con los apóstoles, ellos permanecieron allá en Jerusalén. En las Escrituras, en Hechos 8:3, nos dice cómo Saulo, ese apóstol ahora que amaba a Cristo, en esos tiempos asolaba la iglesia. ¿Puedes imaginar tú a un hombre religioso, a un hombre fiero, apasionado, como lo hemos descrito, entrando en las casas, casa por casa? Encontraba a las personas que seguían a Cristo, y dice la Escritura que arrastraba a hombres y a mujeres con tanta furia, con tanto enojo, los arrastraba de los cabellos, los jalaba y los entregaba a la cárcel. Fíjate qué tremendo y qué fuerte es toda esta situación, porque para Dios no hay imposibles, porque Dios es capaz de transformar corazones. La palabra de Dios es capaz de transformar vidas, temperamentos, y utilizar ese carácter fiero, apasionado para su gloria. Vamos a ver cómo en el capítulo 9 él tiene una conversión tremenda en el camino a Damasco. Dice en este capítulo que Saulo, dice, respirando amenazas y muerte entre los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a hombres y mujeres de este camino, así le llamaban antes a los seguidores de Cristo, los del camino, le trajesen preso a Jerusalén. Dice, mayendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor muy fuerte, luz del cielo, y cayendo él a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, me imagino, aturdido, espantado, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Te imaginas este encuentro tan fuerte? Un hombre, como dice la Escritura, entraba casa por casa, arrastraba a las personas despiadadamente. Imagínate las escenas.
entrando a las casas de una manera brusca, deliberada, con violencia, y arrastraba a todos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, porque tenía tanto celo, tanto odio por ellos. El apóstol que ahora es a los gentiles, el apóstol de las naciones, así fue llamado. El apóstol designado para llevar el evangelio a los no judíos. Un apóstol es un título honorífico para hacer impacto a diferentes lugares y tener extensas misiones. Ahora él se llama siervo de Jesucristo. Él ahora se nombra en sus cartas siervo de Jesucristo por la sumisión a Cristo y al servicio. Él fundó comunidades cristianas, evangelizó en el Mediterráneo. Pablo, del hebreo, que significa Saulo, ahora se dice siervo de Jesucristo. En el original, doulos, esclavo, prisionero de Cristo. Esto lo menciona en el libro de Filemón y Efesios. Qué transformación de una persona tan pegada a la ley, fariseo de fariseos, irreprensible. No podía entrar en su cabeza que hubiera seguidores de Cristo. Pero ahora, transformado, con ese encuentro personal, camino a Damasco, él se dice: soy su siervo, soy su esclavo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El llamado que tiene este apóstol y la misión que le fue encomendada tuvo una gran repercusión en el mundo entero. Su trasfondo, fariseo de fariseos, en Filipenses 3:5, había sido formado este hombre con mucho rigor en el cumplimiento de la ley judía. Era de un linaje puro, instruido en Jerusalén por Gamaliel, un rabino muy respetado. Su celo religioso por la ley era extremo y consideraba a los cristianos una amenaza para el judaísmo. Gamaliel, su maestro, era nieto de Gilel, un líder prominente del Sanedrín. En Hechos 22:3 dice que con tanta rigurosidad fue formado al tener un conocimiento pleno de las Escrituras. En el Antiguo Testamento interpreta a su nivel y con una gran capacidad legal, analítica, y así también como su cultura sobre el conocimiento griego fue de una gran influencia para el mundo y para tener una gran visión acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto tuvo mucho que ver para ese llamado tan especial que Dios dio a la vida del apóstol Pablo. La forma de escribir, su interpretación y su conocimiento sobre la ley ayudó a la fe cristiana, y también él se movía entre la élite de los grupos religiosos. Todo esto tuvo tanta importancia, todo esto que él decía que lo consideraba como basura, Dios lo tomó, Dios lo usó para meterse entre la élite de grupos religiosos, de ministros de alto nivel, de alta alcurnia, reyes, para poder llevar el evangelio. En Cristo todo el conocimiento, todas las vivencias, todas las experiencias que uno adquiere no son casualidades, son permitidas para que con ello podamos nosotros también seguir transformando el mundo por medio de las Escrituras. No hay casualidades en Dios. Toda la transformación fue tomada por Dios para que el apóstol Pablo estuviera ante reyes, ante magistrados, ante líderes, ante muchas personas de gran influencia, y provocar un movimiento fuerte para el reino de Dios. De ser una personalidad acérrima, de ser una personalidad tan fuerte, de ser un perseguidor tan tremendo para los cristianos, el apóstol Pablo se convierte en un hombre humilde,
ferviente, defensor del Evangelio, esclavo por amor, cediendo todo lo que era, como Saulo y ahora como el apóstol Pablo, entregado totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, él en el libro de Filipenses dice: yo lo considero por basura. Todos mis títulos, yo me despojo de todo título, me despojo de toda aristocracia, me despojo de toda religiosidad, para poder ser un hombre que Dios use, para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Todo esto lo tengo por basura. Fíjate lo que en el original griego significa basura. Y dice que en el original griego es squalón. Y squalón quiere decir desecho, estiércol, excremento. A tal grado llegó el apóstol Pablo a considerar todo lo que él tenía y de todo lo que él se sentía orgulloso, para ser ahora un esclavo por amor. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus títulos? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus procesos? ¿Qué es lo que tú no puedes dejar y que tú pienses que Dios no puede hacerlo? Definitivamente nosotros no podemos hacerlo. Pero te quiero mostrar cómo la vida del apóstol Pablo es un ejemplo del poder de Dios, del poder de Jesucristo, a través de sus sagradas escrituras, para cambiar a un hombre de este temple, de este temperamento, de este carácter, a un hombre humilde, sencillo, cuya necesidad imperante, cuyo deseo, cuyo anhelo era defender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todo esto lo menospreció para hacer lo que Dios quería. Sí podemos, en Cristo Jesús podemos. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 9, del 15 al 16, dice: Ananías recibe una instrucción de parte de Dios. Fíjate cómo es todo tan maravilloso, tan precioso, cómo Dios todo lo toma para su gloria y su honra. Y le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y también de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. ¿Es padecer realmente? El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo realiza 3 viajes misioneros muy importantes. Está escrito en el libro de los Hechos. En el primer viaje misionero lo hace con Bernabé. Va hacia Chipre y al sur de Asia Menor, actual Turquía. Su segundo viaje misionero lo menciona en Hechos 15, 36, 18, 22. Se acompaña por Silas y es dirigido su viaje a Europa: Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto. Su tercer viaje está en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 23 y 21, 26. Y se dirige también hacia Asia Menor, hacia Éfeso. Y también se menciona de un posible cuarto viaje que se va a Roma y ya prisionero, y también en donde hay un naufragio en Malta. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 27 y versículo 28. Yo estoy sorprendida, maravillada. Si yo había leído al apóstol Pablo, ahora me impacta más su vida, me impacta el poder de Dios. Creo determinantemente que
Dios es el Dios de los imposibles. No tengo ninguna duda en que Dios puede hacer lo que nosotros no alcanzamos a ver que se pueda hacer en esta tierra. Yo no sé si tú estás padeciendo, si tú estás dolida, si tú estás afligida por alguien que le has compartido y no se convierte, por alguien que tú piensas se va a ir al infierno. Pero sabes, tú eres un instrumento escogido de parte de Dios para pronunciar su nombre, para contar sus enseñanzas. Todo lo que tú has estudiado, todo lo que tú has entendido de la palabra de Dios, Dios lo va a usar. Tu testimonio, el amor a Dios, el amor a las personas. Y solamente lo único que tú tienes que hacer es compartir. Porque Dios se va a encargar de transformar los corazones. Tal vez has llorado por un hijo, por una hija que se ha perdido, que está en las drogas, que está en el alcohol, o una persona que piensas que es demasiado letrada como para que no pueda creer, o atea como para que no pueda la luz resplandecerle. Pero hoy te hablo de Pablo, del apóstol a los gentiles, y que es posible una transformación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede hacerlo. La mente humana no lo puede entender, pero Él puede hacerlo para una transformación poderosa en Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el igual a Dios como a cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No te preocupes si cuando tú les compartas no quieren oír, no quieren entender, no quieren hacer una decisión de fe. Esta palabra dice que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue compartiendo la palabra. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo me imagino a un apóstol Pablo que esperaba ser enjuiciado, que tal vez venían a la mente sus recuerdos, su conversión a Cristo, como había visto la manifestación gloriosa de su llamamiento. Me imagino cómo también él pensaba y traía a la mente sus recorridos, sus viajes, la predicación, todo el tormento que también él sufrió. Dice que también lo arrastraron, lo torturaron, pero se llenó de tanto amor por las personas que volvía otra vez a levantarse para seguir predicando de la palabra de Dios. Tengo muchas hojas escritas acerca del apóstol Pablo. No hay mucho tiempo, pero de verdad yo estoy maravillada con el poder de Dios sobre la vida de una persona que parecía que no podía convertirse al Evangelio, y que el poder de Dios lo transformó. Tengo muchas hojas, tengo muchos escritos que quisiera compartirte, pero pues el tiempo se termina. En Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadidos de que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate qué maravilloso. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
En Romanos 8:1 también nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han crucificado sus deseos, su carne, y que ahora viven por medio del Espíritu. Ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada que te recrimine, ya no hay nada que te acuse, porque todo Cristo lo llevó a la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos por fe, por gracia. Y esto no es por nosotros, es un don de Dios, es un regalo que no lo merecíamos. Pero Dios es amor y Dios es bueno. Quiero terminar contigo en un pasaje también que es muy hermoso, que dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una muerte al yo para vivir una vida en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que nos lleva de una vida de muerte eterna a una vida de gracia, a una vida plena, por amor, y nos lleva a la victoria, y nos lleva a la esperanza futura para ti y para mí, solo en Cristo Jesús. Y esto es glorioso, maravilloso. Quédate con ello, mi amada. Has sido perdonada por amor. Tu amiga Lulu Ricardes, con mucho cariño, desde tu canal Las Hijas del Rey. Este es mi último video de la temporada número 7, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo.